Hola, un saludo muy cordial a cada estudiante de segundo medio A y segundo medio B. Soy el profesor Enrique Martínez y este video es el video tutorial para desarrollar la actividad número 1 de segundo medio, que es relativa a la crisis del liberalismo, ¿sí? Un tema que alcanzamos a conversar en las primeras clases. Bueno, esta primera guía consta de un texto introductorio donde voy a contextualizar o contextualizo históricamente un poco la crisis del liberalismo desde la revolución industrial hasta la política imperialista, pasando, ¿no es cierto?, por el auge del liberalismo económico, el liberalismo político, pasando por la Primera Guerra Mundial y llegando hasta la caída de la bolsa de Wall Street en 1929. ¿Sí? Bueno, después de este texto encontramos una serie de preguntas donde el primer ítem hace referencia más bien a preguntas de comprensión lectora. ¿Sí? La primera pregunta tiene que ver con el liberalismo político y económico y cómo se llega, ¿no es cierto?, hasta el impulso de políticas de corte imperialista. Y el objetivo de esta primera parte o de esta primera pregunta tiene que ver con describir cómo pasamos del liberalismo político, qué características tiene el liberalismo político, qué características tiene el liberalismo económico, que nos permiten llegar hasta el imperialismo, que, como habíamos conversado, va a ser la causa o una de las causas principales de la Primera Guerra Mundial. Segundo, en la segunda pregunta tenemos que revisar cómo entra en crisis el liberalismo político y el liberalismo económico, y eso está dentro del texto. ¿Sí? Entonces tienen que describir, identificar, ¿no es cierto?, en el texto los fragmentos a los cuales se hace referencia a la crisis del liberalismo desde el punto de vista cómo entran en crisis las democracias liberales, y segundo, desde el punto de vista económico, de cómo entra en crisis, ¿no es cierto?, el liberalismo principalmente con la caída de la bolsa de Wall Street. Hay que referirse a esos puntos. Y en una tercera pregunta de este primer ítem hay que investigar cómo afecta la caída de la bolsa de Wall Street de 1929 al caso chileno. ¿Sí? Esa es una pregunta más bien de investigación y de establecer relaciones entre el contexto mundial y la situación particular de Chile. En un segundo ítem nos encontramos con una actividad en que hay que llenar un cuadro sobre los regímenes totalitarios, que conversamos, ¿no es cierto?, en clase respecto a que estos discursos totalitaristas, tales como el nazismo, el fascismo y el estalinismo, iban a ser una forma de solucionar esta crisis del liberalismo. Iban a buscar respuestas desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, a solucionar, ¿no es cierto?, esta crisis por la cual atravesaba el mundo con la caída o esta pérdida del auge del liberalismo. ¿Sí? Entonces, en la guía les señalo que hay distintos líderes, tales como Adolf Hitler, Benito Mussolini y Joseph Stalin, y tienen que señalar a qué país corresponde cada uno, cuál fue el régimen político que impulsaron, 5 características de cada uno de estos regímenes y la forma en la cual impulsaron ciertas políticas públicas para solucionar la crisis del liberalismo. ¿Sí? Entonces, como es en esta primera guía estamos trabajando en la crisis del liberalismo, apuntamos primero a describir cómo entra en crisis y segundo, cuál fue la respuesta que se ofreció desde los discursos totalitaristas. ¿Sí? Eso, bueno, fueron los tips para esta primera guía. A medida que me vayan enviando su trabajo, voy a ir revisándolo y enviándolos con comentarios de vuelta para que puedan trabajar mejor o señalando en qué elementos podrían haber respondido un poco mejor, qué sé yo. ¿Sí? Eso fue esta primera guía con los tips para responder la guía número 1 de segundo año medio. Profesor Enrique Martínez, un saludo fraterno a cada uno de ustedes.